Muy buenas tardes, querida familia, nuevamente con ustedes, como todos los sábados. Es el tiempo de buscar y estar en la presencia del Señor. Qué alegría volver a entrar a sus hogares a través de este medio, para que a través de este video escuchemos y atendamos lo que dice la palabra del Señor, para que inunde nuestros corazones y la palabra de Dios sane, libere y restaure la vida, el hogar y el corazón de cada uno de nosotros. Bendigamos el nombre del Señor en esta tarde y miremos por sus ojos, como dice el Señor, por sus caminos. Amado Dios, queremos en esta tarde darte a ti la gloria y la honra y reconocerte que solo tú eres Dios y que no hay dioses contigo. En esta noche, querida familia, quiero que hablemos de algo muy especial. Como todos los sábados, como siempre que vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta y encontramos que todo es especial en la palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Quizás cuántas veces a nosotros nos han dicho, o cuántas veces a ti te han dicho que te acerques a Dios, que le sirvas a Dios y las cosas se te van a mejorar, que vas a tener una mejor vida, vas a vivir bien. Obvio que sí, pero resulta que en el Señor las cosas no son fáciles. Dios a nadie le ha dicho que las cosas son fáciles. Antes, por lo contrario, yo quiero comenzar esta tarde, esta noche ya, leyendo un versículo que está en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Y nos vamos a dar cuenta que las cosas no son fáciles. La Biblia está escrita en dos tiempos, el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel en su tiempo, pero el Nuevo Testamento ha sido escrito para la iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia? La palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como tal, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces el Nuevo Testamento ha sido escrito para ti y para mí, para la iglesia. ¿Por qué la iglesia no camina? ¿Por qué la iglesia no prospera? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia se ha estancado? Porque las cosas que dice Dios para su iglesia, muchos las hemos metido en un estuche quizás y no las guardamos en el corazón y no las ponemos por obra, sino que las hemos guardado y las estamos dejando allí. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 37. Dice la palabra de Dios así, si era el Señor Jesús hablándole a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Acuérdese de Moisés cuando iba caminando y se tropezó con la zarza ardiente. Y él se da cuenta que la zarza ardía y no se consumía. Ese era el lugar y la oportunidad en la que Dios lo llamó. Para muchos, de pronto pudo ser sencillo el llamado de Dios e iba a ser fácil la labor a la que Dios lo estaba encomendando. Y Dios lo único que le dice es que fueran del faraón a decirle que dejara ir a su pueblo para que le sirviese. Sencillo. Pero hablamos de Moisés y no hablamos de Aarón, que iba con su hermano. Y llega Moisés y le dice al Señor, le pone los primeros peros, al igual que usted y al igual que yo, que le ponemos pero a la palabra del Señor, le ponemos pero a las órdenes de Dios, le ponemos pero al mandato de Dios. Cuando las cosas que Dios te está pidiendo son fáciles que las hagamos, pero ¿por qué se hacen difíciles? Por mi actitud, por mi forma de ser, por la forma de hacer las cosas, porque no las hago con amor.
Y Moisés le dice que no, porque él no sabe hablar, pero Dios le pone a su lado a Aarón. Entonces le dice, háblale tú a Aarón, que Aarón le hablará al faraón. Y cuando Moisés arranca, Dios lo llama y le dice, venga Moisés, pero sépase una cosa, que yo le voy a endurecer el corazón al faraón. Entienda que las cosas no son fáciles y que Dios ni a usted ni a mí no las va a poner fáciles. Dios lo único que nos va a poner fácil es que usted y yo oremos, estudiemos su palabra, creamos en Él y vivamos en santidad para que la gloria de Dios se derrame con poder sobre nuestras vidas. Para que haya bendición, para que haya prosperidad, para que no haya escasez, para que haya abundancia, como dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, la parte B, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero hay momentos difíciles, la vida se torna difícil, las circunstancias se tornan difíciles, por muy fácil que tú y yo la veamos, porque es fácil ver los toros desde la barrera, pero más difícil es cuando uno se mete al ruedo. Dios a Moisés sí lo manda al faraón para mí, y pensando humanamente, debería arreglarle la situación allá, pero no, le digo, le voy a endurecer el corazón a faraón. Y es ahí donde suceden las cosas. Hace muchos años a usted y a mí nos viene hablando de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Hace muchos años, miles de años, viene el Señor hablándonos y diciéndonos y formándonos de una u otra forma, de una u otra manera, para que tú y yo vivamos quieta y reposadamente. Pero por lo general hacemos caso omiso y tratamos de vivir una vida cristiana a nuestra manera, no a la manera de Dios, basada en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, mas no basado en lo que dice la palabra de Dios, en sus estatutos. Por eso es que el mundo hoy anda como está como está, porque cada quien hace la vida conforme bien le parece, mas no conforme está basado en la Biblia. ¿Por qué el mundo anda como anda? Porque no conocen la palabra de Dios. Y si la conocen, es de una cosa, de una manera sofímera, una cosa muy superficial, mas no conocerla a fondo para poder entender lo que verdaderamente Dios quiere para ti y quiere para mí. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Mientras yo no tenga ese conocimiento, mientras yo no trate de buscar y vivir a fondo y escudriñar lo que dice la palabra de Dios, seré como más o menos un cristiano del montón, que es lo que no quiere Dios, ni lo que yo quiero, ni lo que quiere usted. Pero vamos a ver lo que Dios quiere para que usted y yo podamos vivir y disfrutar del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuatro cosas nos pide Dios, 4 cosas desea Dios, y aún 5 creo, sí, 5 y quizás más. Una de las cosas que Dios le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y vamos a ver 4 cositas fundamentales, esenciales, primordiales, para que tú y yo vivamos quieto y reposadamente. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento para los cristianos de hoy, para su iglesia. Y miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Primero,
Mire a Josué. Dios a Josué le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. En el libro de Josué, en el capítulo 1, esfuérzate y sé muy valiente. Todo esto lo habló Dios directamente con Josué cuando ya Moisés se acercaba al ocaso de sus años. Porque el que iba a reemplazar a Moisés era Josué. Josué era muy cercano a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, a Josué esto: esfuérzate y sé muy valiente. O sea, sabía Dios que las cosas para Josué no iban a ser fácil. De la misma manera que no le fue fácil a Moisés hablar e interceder delante del faraón por el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto en tiempo de la esclavitud. Y dice la Biblia, lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto que quiere Dios. Lo primero es que tú y yo oremos. Y usted me puede decir que usted ora, que usted se levanta y ora, pero ora únicamente en ese tiempito, y a veces ni ora porque lo agarra el tarde para ir a trabajar o para ir a hacer lo que tiene que hacer y se le hace tarde, y entonces demora para orar. No se pasa el día en oración, sino que al menos ora muy esporádicamente, una vez al día. Pablo decía: orad sin cesar, que oremos en todo tiempo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6, versículo 18. La necesidad de que tú y yo tenemos que orar. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que nuestra oración no sea a las carreras. Que nuestra oración no sea por miedo, por temor. Que nuestra oración no sea por preocupación, por miedo, por ansiedad. Que nuestra oración no sea por salir del paso, o una oración para calmar la conciencia, un paliativo para el espíritu. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración tiene que ser perseverante, tiene que ser en todo momento. La oración no solamente es en los momentos de dificultad, o en el momento que se me está quemando la casa, o en los momentos que no tengo nada para poner en la estufa. Nuestra oración tiene que ser perseverante. Por eso Pablo en Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Lo primero que pide Dios que tú y yo oremos. Usted quiere vivir quieto y reposadamente y quiere ver la mano de Dios constantemente extendida, o quieres ver los cielos abiertos, que el reino de los cielos se derrame sobre tu vida, sobre lo que tienes, sobre lo que haces, para que el reino de los cielos derrame sobre tu vida la bendición, la mayor bendición, la prosperidad. Lo único que tienes que hacer, lo primero que hay que hacer es orar. Lo segundo es algo en lo que el enemigo nos quiere coger cancha. Es algo en lo que el enemigo nos quiere abatir. Acuérdese cuando el Señor Jesús fue llevado en el Espíritu al monte alto. Cuando Él le dijo que si eres hijo de Dios, lánzate. Y el Señor le dice: no, porque solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. Luego le dice: si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Conocía la circunstancia y la situación que estaba viviendo Jesús en ese momento, después de 40 días de ayuno y 40 noches de vigilia. Y le dice Jesús: no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y así sucesivamente. Ya por último le termina diciendo Satanás al Señor: lánzate, porque escrito está que sus ángeles enviará. Él también conoce la palabra de Dios, pero le tiene miedo. Le tiene miedo cuando tú tomas la decisión de ir a orar y leer la Biblia, de aplicar la Biblia a tu vida, de honrar a Dios
haciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque él sabe que va a padecer y que va a perder. No hay una forma de humillar, de rendir y de retirar al enemigo que estudiar la palabra del Señor. Por eso lo segundo que tú tienes que hacer es leer la Biblia. Una de las cosas que le dijo Dios a Josué en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, le dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fue lo primero que le dijo Dios, que nunca se apartara de su boca el libro de la ley. Porque claro, el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel. El libro del Antiguo Testamento era en los tiempos de la ley. Y es ahí donde Dios le dice directamente a Josué que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, y le muestre entonces, por razones obvias, las consecuencias al estudiar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento dicen en Juan 6:33 que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso dice la Biblia hoy para nosotros. A Josué le dijo que nunca se apartara. Cada cuánto lees tú la Biblia. Si muchas veces el enemigo nos agarra cancha y vas a leer la Biblia y te da pereza, vas a leer la Biblia y te da sueño, empiezas a leer la Biblia y te da bostezadera, empiezas a leer la Biblia y comienzas a sufrir de astigmatismo, se te encaraman las letras y no das para leer de una manera continua, y no lees a menudo, sino muy de vez en cuando. Lo primero, hay que orar. Lo segundo, hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Lo tercero, es aquí donde el cristiano se rinde. Es aquí donde aquel que se hace llamar cristiano se rinde. Cuando tú dices que tú eres cristiano, cuando usted le preguntan qué quiere decir cristiano, y usted responde: hombre de Cristo. Y el hombre de Cristo, como hemos sido hechos a su imagen, conforme a su semejanza, tenemos que hacer las cosas y vivir conforme Él vivió, de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Deuteronomio 28, y es un pasaje, un capítulo que de pronto usted ha leído mucho y se lo sabe quizás de memoria. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, en el capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Para oír y hacer hay que obedecer. Para oír y hacer hay que obedecer. Obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que en esta semana, en este mes ha estado hablando mucho el pastor Carlos, del libro de los Hechos, en el devocional Maná. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 29. Y dice la Biblia así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Si usted estudia este pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 5, dice el versículo 28, diciendo: no os andamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Era cuando cogieron a Pablo y a Pedro y a todos y les prohibían que hablaran del Señor. Los apresaron, los apedrearon porque hablaban del Señor. Pero sin embargo la respuesta de Pedro fue, y todos los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces lo tercero que tú y yo tenemos que hacer es obedecer. Cuando yo oigo la palabra de Dios, y no solamente me quedo en el oír, sino también en el hacer, porque la palabra de Dios me tiene que llevar al hacer. No se quede en el oír, viva el hacer de la palabra de Dios, porque el versículo 2 de Deuteronomio 28 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y alcanza una cantidad de versículos a decirnos cuáles son las bendiciones. Eso es lo tercero. Lo primero, orar; lo segundo, leer; y lo tercero, obedecer a la palabra del Señor. Y lo último, y lo mejor que Dios quiere, lo que más Dios nos está pidiendo, lo que más Dios le está pidiendo a su iglesia hoy, es santidad. Vivir en santidad. No el cristiano que todavía hace trueques, no el cristiano que todavía vive pendiente de los torcidos, no el cristiano que vive haciendo cosas malas, no el cristiano que lleva el alimento a la casa de cosas malas, por cosas malavidas. Es el cristiano que hace las cosas bien. Es el cristiano que vive en obediencia, porque eso es lo que Dios siempre ha querido, que vivamos en santidad, que vivamos delante del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la Biblia así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. No es vivir en paz con el que me quiere, con el que me da, con el que me acompaña. Dice la Biblia: con todos. No sea, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivir en santidad para poder ver a Dios. Por eso es que el mundo hoy nos permite no ver a Dios en todas las circunstancias, sino ver los momentos difíciles y llorar y quejarnos y vivir dolidos, llenos de miedo y de temor. Porque como no vivimos en santidad y no vivimos en paz con los demás, como dice el Señor, vivir en paz con Dios y con los hombres. Usted y yo somos los que estamos llamados a vivir en paz. Dice la Biblia que si tú llegas al altar, allí vas a llevar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y ponte en paz con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Vive en paz con los demás. Ame a su prójimo. Acepte a las personas tal y cual como son. Yo le acepto porque a mí Dios me acepta. Dios a mí jamás y nunca me ha rechazado ni me va a rechazar. Son las 4 cosas que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Primero, orar. Segundo, leer la Biblia. Tercero, obedecer la palabra de Dios. Cuarto, vivir en santidad. Y para que terminemos hoy con la palabra del Señor y el tema de esta noche, de las 4 maneras que Dios quiere que usted y yo vivamos quieta y reposadamente, miremos lo que dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 2, versículo 19. Y dice la Biblia así, en el versículo 19, Santiago 2, 19.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Siga la paz. Órele a Dios. No se deje amedrentar por las cosas. El demonio tiembla cuando usted estudia la Biblia. El demonio tiembla cuando usted ora. El demonio tiembla cuando usted cree en la palabra del Señor, obedece la palabra del Señor. El demonio tiembla cuando usted vive en santidad. Por eso es necesario que usted y yo vivamos orando, estudiando la Biblia, obedeciendo a Dios y orando en todo tiempo. Yo le invito en esta noche a que oremos, a que le demos gracias al Señor, a que bendigamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Estás en tu casa con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Estás con tu familia. Te invito a que te tomes de la mano o que te arrodilles, porque no hay un mejor lugar ni una mejor posición del cuerpo para orar que de rodillas delante del Señor. Y comienza a darle gracias al Señor. Dile: Dios, gracias, Papito Santo. Gracias, Padre Dios de la gloria, por esta oportunidad. Gracias por ese amor incondicional que me das, por ese amor eterno, porque tu amor nunca se agota. Gracias por tu presencia, porque a pesar de, independiente de, estás ahí en mi corazón. Yo te pido ahora, Señor, que bendigas cada familia, cada hogar, cada familia aquí representada en este momento. Que este video, Señor, inunde el corazón de cada uno. Que tome sus corazones y hagas de ellos las personas que quieres que tú seas. Que les bendiga, que sanes al que está enfermo, que liberes al oprimido, que prosperes a aquel que no tiene nada. Tú le das al que te pida, Señor. Das fuerza al que no tiene ninguna y das aliento al cansado. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a todo aquel que dispone su corazón para devolverte a ti, Padre Santo, lo que a ti te pertenece. Gracias, Dios. Bendice su alacena, su arteza de amasar. Bendice su granero, su canasta y su nevera. Bendícele en el entrar, en el salir. Bendícele en el acostar, en el reposar y en el levantar. Bendice su hogar. Marca los dinteles de su puerta con tu presencia, para que la gloria tuya se derrame con poder sobre su vida. Gracias por esta noche. Gracias por esta semana que hoy termina. Gracias por el vestido, el calzado y el alimento que nos regalaste. Gracias por la provisión que nos diste, Señor. Provee, Señor. Provee para que cada uno, Señor, obtenga los recursos y cumpla con sus compromisos adquiridos, Dios. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche. Bendice la vida de cada uno de tus siervos. Bendice la iglesia, Señor. Padre, pedimos que aumentes el número en esta iglesia, porque dice tu palabra que tú añadirás a la iglesia a los que tú quieres que sean salvos. Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos, para que a través de nuestras vidas traigas a la gente, no por la palabra que digamos, sino por el testimonio que mostramos delante de ellos, porque te mostramos a ti y somos hechos a tu imagen conforme a tu semejanza. Gracias por esta noche. Bendice la vida de cada familia, Señor. Quédate con nosotros el resto de esta noche, Señor. Te oramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, en acción de gracias. Bajo la unción y el poder de tu Espíritu, te hemos orado, Señor. Gracias te doy, Señor, por las personas que están llegando nuevas a este ministerio. Gracias por las personas que escuchan hoy este audio, que ven este audio y que escuchan este video. Padre, gracias. Y usted, en la oportunidad que tenga, por favor, replique este video a sus hermanos, a su familia, a sus amigos. Replique este video para que la palabra de Dios llegue, inunde los corazones de todos y cada uno de los que habitan en esta tierra. Quédate con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Que el Señor les prospere.